Listo, dio inicio a la grabación de la sesión. Muy buenas noches para todos. Voy a leer la autorización de la misma. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo. Aclarando que solo podrá usarse y verse por los aprendices inscritos en el tecnólogo, coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Vale, chicos, entonces, mil disculpas el empezar un poquito más tarde, pero la verdad estaba en otro enlace. No sé por qué razón se me confundió, me salió la alerta de la clase y me mandó fue a otro enlace. Entonces, por esa razón, yo, pero tan raro que nadie llegue. Entonces, ya en esta vamos a empezar nuestra sesión bajo el objetivo de planificar todas las acciones comunicativas de una campaña y reforzar el plan social de media marketing a través de actividades que enfatizan el desarrollo de las estrategias de comunicación y el plan de acción de la empresa. Debe seguirse para la interacción de sus clientes. Bajo la nueva guía, vamos a empezar con esta agenda. Vamos a iniciar dando la bienvenida a la nueva guía de aprendizaje dentro de la identificación de su competencia, su resultado de aprendizaje, y vamos a empezar con 3 temas puntuales. Primero, ¿cuánto cobrar por los trabajos publicitarios? 2, temáticas de la guía 3, Key Visual, características, aspectos a tener en cuenta. Y vamos a hablar por último de la actividad a entregar del Key Visual. Como les decía, estamos dando inicio a una nueva guía, a la guía de aprendizaje número 3, que nos va a orientar acerca de la organización y proyección gráfica y visual de la campaña que entregamos en el último trabajo de la guía número 2. Nuestra guía número 3 inició el 11 de septiembre. Está aquí como errado. Que inició el 11 de septiembre y va a acompañarnos según nuestro cronograma, que lo estoy revisando en este momento, hasta el día 12 de noviembre. Entonces, esta guía la vamos a trabajar hasta el 12 de noviembre. Dentro de esta guía vamos a tener 2 resultados o 2 competencias técnicas que vamos a trabajar. Ustedes van a seguir trabajando con la competencia clave de inglés. En ese orden de ideas, estamos hablando que dentro de la guía número 3 vamos a trabajar desde el 11 hasta el 12 de noviembre con las actividades técnicas del Key Visual. Vamos a hablar sobre la comunicación y la estrategia de aplicación. Vamos a hablar del plan de endomarketing y la comunicación de endomarketing y vamos a hablar del plan de comunicaciones. Seguimos estructurando planes para poder llegar a la proyección ya de la parte de realización de la ejecución de nuestras campañas de una manera visual, auditiva y multimedia. Vamos a empezar con la competencia establecer el concepto creativo de la campaña teniendo en cuenta el brief, en donde vamos a trabajar nuestra actividad número 1, el Key Visual, que va a tener una fecha que de inicio del 11 de septiembre. Esta actividad va hasta el 24 de septiembre, para que lo tengamos en cuenta, que vamos a tener varias semanas que vamos a trabajar sobre el mismo tema y que se hace necesario ir adelantando también en la ejecución de otras acciones. Entonces, vamos a iniciar con el tema
uno que es un poco recurrente dentro de las dudas de muchas de las personas que están iniciando dentro del mundo del desarrollo publicitario. Y para aquellos que de pronto ya tienen algún tipo de experiencia, pueden ver si se está alineando en realidad a la parte general o a la parte que podemos hacer dentro del cobro de nuestros trabajos. Cuando nosotros hablamos de los tarifarios, estamos hablando de una ayuda que nos puede dar una orientación acerca de cuál es ese valor mínimo o ese valor base que se debería cobrar como profesional dentro de la industria. Para ello, entonces, es importante tener en cuenta que esos tarifarios son sostenibles y están alineados a la realidad de nuestra área. Por eso estamos en pro, no sé si ustedes conocen algo que se llama Trabajo CI o RP Latam o Freelancers CI, que en realidad son las páginas que nos orientan a ese cobro básico que ustedes deben desarrollar. ¿Cuánto cobrar? Cada proyecto y cada ejecución que ustedes van a desarrollar, tanto de generación de investigación, planeación, generación de planes, tanto de campaña como de endomarketing, de publicidad, de todo lo que se vaya a hacer, debe tener en cuenta todos los requerimientos necesarios y obviamente estar dentro de los valores de referencia. Yo sé que ustedes pues en este momento no tienen todavía como la experiencia de pronto para empezar a cobrar fuertemente, pero sí pueden alinearse a lo que se cobra en realidad, por ejemplo, en la creación de una marca, en la generación de un logotipo, en la generación de un manual de marca, que fue lo último que nosotros desarrollamos. Y para ello tenemos diferentes aspectos a tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de cuánto cobrar, debemos tener en cuenta esos costos operativos o esos costos necesarios para la ejecución del trabajo. Otra cosa que es importante es la urgencia del cliente. ¿Qué tan rápido y qué tanto tiempo tenemos para hacer una acción cualquiera dentro de nuestra profesionalidad? Es importante que no nos colguemos, que no, si es algo muy urgente, pues va a subir un poco más el costo. Otra cosa importante para saber cuánto cobrar es la experiencia que se tiene. Si nosotros empezamos a ensayar, pues, oye, estamos cobrando un poco por aprender. Entonces, tengamos en cuenta esto. La investigación. Primero, tómense el trabajo. Cuando ustedes les dicen, vamos a hacer un trabajo de tal, ¿cuánto me cobras? Investigue. Investigue cuánto se está cobrando en el mercado. Investigue dentro de su ciudad, dentro de su departamento, cuánto se está cobrando, qué se necesita, cuánto tiempo se le va a invertir. Y analicemos cuál es la complejidad del trabajo. ¿Qué tanto debemos pensar o hacer para la ejecución del mismo? Y asimismo, tener el número de opciones necesarias para saber qué promedio de valor debemos tener. Y como les decía, hay unos tarifarios del área que dicen mínimo con un año de experiencia usted puede cobrar y se puede guiar con estas páginas. Este valor que aparece en este tarifario son valores mínimos o valores base que nos pueden servir para guiarnos. Voy a abrir las páginas para mostrárselas cómo se ven, cómo hacen parte de esa necesidad de conocer. Ay, no, modificar no, era abrir, perdón. Listo. Entonces voy a dejar de compartir un momento acá para ir a la página de internet en donde les voy a mostrar y ya les voy a compartir, ¿no? Ya les voy a compartir los enlaces. Acá en el chat ya estamos viendo uno de los tarifarios que vamos a conocer esta noche.
No, Listo, va el primero. Y el de trabajo sí hay. Bueno, aquí hay una cosa muy importante y esta creo que es una de las páginas que más peso tienen dentro del área. Aquí tenemos este tarifario, como lo dice, simplemente es dar un valor mínimo. Recordemos que es importante construir de una manera colectiva una buena reputación dentro del área. Y para ello es necesario estar dentro de los cánones de cobro. Miren, por ejemplo, cuánto se cobra por la generación o creación de una marca. Miren, lo que vamos a ver hoy, cuánto se cobra por generar un key visual, cuánto se cobra por hacer un logo, cuánto se cobra por hacer un manual de imagen básico. Y así, cosa a cosa, podemos revisar dentro de publicidad exterior, de la publicidad de merchandising o POP, es decir, todo lo que nosotros tenemos para dar impresos en 2 tintas o tintas especiales o en policromía, prensa, revista, comunicación interna, radio, fotografía, edición, animación. Recuerden que esto les va a servir para la parte que a ustedes les pida y les diga de presupuesto. Dime, Esteban. Profe, una pregunta ahí en especial. ¿Ese tipo de tarifas es cada año o eso es como lo más estándar que se maneja en toda la parte de publicidad? Se actualiza anualmente. Siempre se va actualizando anualmente y se construye entre muchos expertos del área y se recomienda para experiencia de 1 año en adelante, cuando uno no sabe todavía qué cobrar. Aquí en Diseñadores Colombianos se basa también mucho en RP Latam, que es la página que estábamos mostrar detalles, ver certificado, ok, visitar este sitio, visitar. Listo. Esta página, que era la que yo les decía que manda dentro de nuestra área, tiene información de interés, voy a copiárselas también para que ustedes la tengan por ahí a mano y les ayude, y les ayude en la parte de la generación de conocimiento y de estar al día en el área. Esta es del 2022, hay el tarifario del 2021 también. No es tan actualizado como el anterior, pero generalmente están muy bien alineados y se dan cuenta la variación. Vamos a ver acá en la primera. 1.150.000, el año pasado se estaba cobrando 1.100.000. Entonces, ¿cuál te generó un error, Esteban? RP Latam. Espérame, a ver, ya la vuelvo a copiar. Sería que la copié mal. Sí, se me hizo raro que no haya salido. Vamos a ver aquí. No, me sale igual. Espérenme a ver. Sí, desde acá. Copiar enlace. No, es la misma. Sí. Bueno, verifiquemos a ver y si no, entran desde acá, desde Diseñadores Colombianos y ya les abre RP Latam. Entonces, los precios sí varían, no varían tanto, pero es bueno tener en cuenta estas páginas que nos van a ayudar a saber cuánto cobrar al empezar a trabajar. Vale, continuamos entonces dentro de nuestra presentación para hablar de la importancia de saber cuánto cobrar y qué tener en cuenta. Recuerden que primero lo que nosotros debemos hacer es una cotización. Esa cotización siempre debe estar muy bien alineada, debe estar muy bien estructurada
y para ello les voy a compartir unos videos que nos van a ayudar a ese paso a paso y consideración a tener dentro de cómo cobrar. Entonces, aquí, cómo cotizar. ¿Cómo calcular el precio si nosotros de pronto todavía no tenemos la experiencia para guiarnos de las tarifas de el tarifario, o si de pronto tenemos ya mucha más experiencia para cobrar un poco más? ¿Qué vale tu tiempo? Es importante tener en cuenta. ¿Cómo ejecutar presupuestos que estén alineados a la verdad y que no se vayan a ir o más allá o más acá y vamos a salir con pérdidas? Y recuerden que muchos de los trabajos que vamos a ver más adelante van a solicitar presupuesto. Y adicional, el precio de diseño, el precio de creativo, es importante de tener en cuenta. Entonces, ya. Es importante, les comparto todos estos videos que van a ser orientadores dentro de lo que nosotros estamos haciendo. Si alguien me ayuda a compartirlos en la página, en el WhatsApp, se los agradezco. Chicos, estos 4 aspectos son fundamentales antes de que ustedes empiecen a desarrollar un contrato o que le digan sí a una propuesta de trabajo. ¿Por qué? Porque les va a permitir saber hacia dónde van, cuánto es en realidad el cobro, cuál es ese presupuesto, cuál es el diseño y cuál es la alineación que ustedes deben tener para la ejecución de las acciones y que no salgan perdiendo ni tampoco cobrar excesivamente a nuestro cliente. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo en este desarrollo. Por favor, tener en cuenta estos videos, tener en cuenta el tarifario y de esta manera empezamos a orientarnos cómo cobrar dentro de nuestros trabajos. Vamos a iniciar entonces ahora sí con nuestro tema 1 de la guía de aprendizaje número 3, que es el Key Visual o Key Visual. El Key Visual es simplemente un instructivo, una hoja de ruta visual, en la cual vamos a construir no solamente elementos para una campaña de un momento para otro o que salgan de nuestra imaginación, sino que deben estar obviamente alineados a la construcción de la marca o a la marca que estamos trabajando. Es importante siempre tener en cuenta que cuando nosotros hablamos del Key Visual, estamos hablando de un diseño que va a marcar como la guía y la referencia visual de lo que yo quiero que se haga y se diseñe en una campaña publicitaria. Por tanto, se debe realizar un Key Visual para cada campaña que nosotros vamos a hacer, alineada a nuestra marca, a nuestro logo, a nuestro manual de identidad corporativa. ¿Qué objetivo tiene? Obviamente el objetivo que va a marcar es informar cuál es esa estrategia creativa que nosotros vamos a proyectar dentro de nuestra campaña publicitaria. Y por último, nos va a ayudar no solo a alinear adecuadamente los diferentes productos o piezas que se van a hacer, sino que también nos va a permitir fortalecer la identidad corporativa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos identificando todos los elementos visuales que trae ya la marca, que se están constituyendo para que los conozcamos y de esa manera fortalezcamos lo que es y lo que quiere ser nuestra empresa. ¿Qué elementos componen o qué elementos de composición, tiene el Key Visual? Hay 3 elementos que nosotros debemos tener en cuenta en el momento de generar este tipo de instructivo. Primero, siempre debemos tener una asociación cromática, es decir, las formas y los colores deben estar asociados al objetivo, al mensaje, y deben ayudar no solamente a que sea entendido de manera correcta, sino a que se reconozca la marca. Debe haber una asociación formal, es decir, definir de manera adecuada cuál es ese tono de comunicación que tiene mi marca
para que el cliente lo perciba de manera adecuada y obviamente tengamos una asociación sintética y mental. Es muy importante que desde color o forma podamos decirle al cliente que cuando lo vea vaya a reconocer mi marca. Algo muy bien posicionado como por ejemplo Coca-Cola cuando vemos el rojo y blanco y lo asociamos ya directamente a la marca. Y lo último que debemos tener en cuenta es esa asociación visual. Cuando hablamos de la asociación visual debemos tener en cuenta no solamente las formas, sino también todos los elementos gráficos y de marca que tengan necesidad de existir dentro de nuestra campaña, así como las tipografías y la manera correcta de utilizarlas. Estos elementos se hacen indispensables ¿para qué? Para poder alinear el cómo quiero que sea cada uno de los elementos visuales dentro de mi campaña. Vamos a ver algunos ejemplos de key visual o estilos gráficos y cómo interactúan dentro de las diferentes piezas que se van a generar en una campaña. Estamos viendo una campaña que es de ESPN, de un canal deportivo, de deportes. Debemos identificar dentro de la diagramación tipografías y estilos geométricos. En este caso, cómo estamos cortando las letras en todos los anuncios. Ustedes, si se dan cuenta, todos tienen la misma línea o concepto que se está manejando. Entonces, vamos a ver. Letras cortadas, miren, que se entienden y se leen, pero tienen cierta ubicación que las deja cortadas. La parte de los elementos gráficos están dados por formas básicas como las X, los círculos, las líneas. Aquí también tenemos otra línea. Y las estrellas. Y aquí tenemos nuevamente las X. Adicional, es importante tener en cuenta, por ejemplo, en esta campaña, cómo se está haciendo el tratamiento de la fotografía. Todas están en blanco y negro y tienen un filtro que las hace como si fuesen impresiones. Por eso se ven con esas texturas. Eso también es importante de recalcar dentro de un key visual. De la misma manera, cómo se están cortando las imágenes y cómo se están cortando los elementos dentro de las diferentes piezas. Miren, los cortes son cortes rectangulares que hacen una mezcla entre formas básicas, imagen, en todas las piezas. Y el recorte de este tipo de elementos que son orgánicos dentro de la alineación de la imagen. Otra cosa que debemos tener en cuenta es determinar la paleta de color y obviamente que esté alineada a mi marca, ¿no? Yo puedo hacer una paleta de color para mi campaña y no tiene ningún problema, pero debemos también tener la paleta de color básica de mi marca dentro de las paletas a reconocer en las piezas publicitarias y en el key visual. Otro ejemplo que vamos a ver es, por ejemplo, esta de Burger King. Burger King ha hecho una campaña muy fuerte para ir en contra de McDonald's. Y ese fuerte enfrentamiento que ellos tienen lo han venido sintetizando, organizando desde la parte muy sugestiva como lo hacen en esta campaña. ¿Cómo hacen? La primero que hacen es escoger como antagonista de nuestra publicidad a la competencia, es decir, al payaso. Ustedes saben que McDonald's tiene como personaje identificador un payaso. ¿Qué sucede?
Cuando ustedes hacen las celebraciones, digamos en este caso, los niños están llorando porque no les gustan los payasos. ¿Qué hace? Una analogía o un símil o comparación entre a los niños no les gusta McDonald's, les gusta Burger King. Entonces es importante. Los cumpleaños deberían ser felices. Ese es el concepto de campaña que fue creado para esta. Todo eso es importante de identificar en nuestro key visual. El tipo de fotografía son fotografías con efecto vintage, es decir, que se vean antiguas traídas a lo moderno. El estilo de los personajes son personajes que se ven ya un poco de años atrás, pero que marcan esa pequeñez de las celebraciones. Y la manera como el layout o la parte de cierre de la marca se está dando de la misma manera en todas las fotografías y en todos los elementos de la campaña. Otro ejemplo. Tenemos aquí una marca que es DTF. Vamos a mirar el tratamiento de ¿qué? De las fotos. Miren cómo son las fotos dentro de esta campaña. Son locas, son alineadas a colores vivos, a acciones específicas que buscan manejar la marca de una manera especial. El layout de la marca, toda está dada de la misma manera, en la misma posición. Los colores aplicados, ¿cuáles son esas paletas y cómo se está organizando lo que yo estoy colocando visualmente dentro de las imágenes? Y obviamente el manejo de las fotografías, de las tipografías y la manera de ubicación del mensaje publicitario dentro de la misma. Todos estos elementos nos ayudan a establecer cuáles son esas necesidades de elementos básicos que debo tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ese key visual que ustedes crean es lo que le van a dar al diseñador, al otro publicista, al de mercadeo, a el que va a hacer la pauta en internet, a el que va a hacer la cuña radial, porque ustedes aquí en el SENA y en la clase pues van a hacer todo, porque están aprendiendo, pero más adelante, cuando ustedes estén trabajando, pues van a tener un equipo de personas que los van a apoyar en el desarrollo de los elementos. Por esa razón es importante siempre ser claros en ese key visual y cómo lo estamos proyectando. Características. Las características de un key visual. Lo chévere de un key visual es que debe estar alineado al concepto creativo de campaña y por ende debe, voy a cambiar de color que ya me cansé, debe contar una historia. Pero esa historia debe ser guiada y alineada para cumplir el objetivo. Entonces, todo lo que ustedes ya han venido desarrollando en un plan de campaña debe estar expresado en esa historia. Todo key visual debe tener en cuenta que todos los elementos que estén inmersos dentro del key visual deben tener una descripción, directa o indirecta, que ayude a construir marca, a mantener personalidad y obviamente a que sea reconocible frente al público. Siempre debe ser única y tener elementos que la diferencien de otras campañas y que obviamente se alinee al objetivo de la misma. Chicos, importantísimo. Por favor, yo sé que uno se puede guiar, inspirar por otras campañas, pero la importancia de ser muy cuidadosos en no copiar es fundamental para que se genere una buena recepción, para que haya éxito
y para que no caigamos en faltarle a los derechos de autor. Otra característica es importantísima dentro del key visual y es que sea fácil de comprender. Porque es que yo soy muy chévere y yo la hice y yo la entiendo, pero debo hacerlo de tal manera que todo mundo la entienda. Que si mi cliente la quiere ver y quiere entenderla, que la entienda. Que si el diseñador la va a hacer, la entienda. Que si el de mercadeo lo ve, lo entienda. Que todos los de la empresa y todos los que tengan que ver con la campaña publicitaria entiendan cuáles son esos elementos a tener dentro de mi key visual. ¿Cómo debemos construir un key visual? Entonces, yo creo que esta era la pregunta que se estaban haciendo desde hace un rato. Bueno, sí, me hablas de que debe tener unos elementos, de que debemos tener algunos conceptos, pero ¿cómo lo vamos a construir? Lo primero que vamos a tener como base es la marca. Y por ende, si tiene un logotipo, un logo símbolo, un isotipo, el que sea. Luego de ello debemos tener ese concepto creativo sobre el cual vamos a trabajar y es el que nos va a estructurar las ideas que nos van a fortalecer lo que nosotros vamos a poner visualmente dentro de la campaña. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que donde nosotros construyamos, hagamos ese key visual, haya tanta claridad en qué formatos necesito las piezas, que se alinee a los diferentes medios seleccionados en el plan de campaña, que obviamente esté muy bien estructurado y alineado y haya obviamente composición, enfoque, recorrido visual y sea agradable. Si ustedes se dan cuenta, acá yo estoy marcando en tener un logo, en tener un concepto creativo y en tener unos formatos establecidos a desarrollar. Para nuestro key visual necesitamos identificar muy bien qué tipografías vamos a utilizar. Entonces, cuando nosotros hablamos de la generación de key visual, lo primero es tipografías que nos van a complementar la marca y que deben apoyar el concepto y que obviamente tengan que ver con lo que nosotros estamos desarrollando. Dependiendo obviamente de la marca, vamos a tener en cuenta colores, tipografías, fotografías, elementos gráficos, para que haya una composición coherente. Y obviamente que tenga que ver con toda la propuesta conceptual que tenemos enmarcada aquí en este concepto creativo. Y adicional, vamos a tomar ese concepto, lo vamos a asociar a las imágenes, a las formas, a los colores, a las tipografías, para que nos dé como resultado una pieza base o una pieza estándar o una pieza que va a decirle al creativo, miren, yo quiero que sea así. Yo me imagino todas las piezas de mi campaña de esta manera. Y entonces él va a decir, muy bien, vamos a ir a los diferentes formatos, para los diferentes espacios y ensayar y gestionar con base en lo que ya se expuso en los puntos anteriores de mi campaña. Y nos da como resultado muchos elementos que están alineados visualmente de un formato, otro formato, otro formato, con el mismo concepto para diferentes acciones
en diferentes medios, que nos permite, obviamente, de verdad tener un key visual que nos va a dar alternativas, que nos va a dar coherencia, que nos va a dar una ruta gráfica para que nosotros podamos establecer piezas que se reconozcan como de la misma casa, de la misma campaña y obviamente esté en la mente del consumidor. Recuerden que todas las campañas que ustedes puedan generar deben ser muy frescas, muy actuales, muy alineadas al objetivo y a la marca. Si ustedes se dieron cuenta, entre las diapositivas que les he mostrado, mostré cuál es la marca, que es Dreams. Vamos a ver un concepto que es la historia de los deportes en las mejores manos. ¿Listo? ¿Cómo se hizo esto? Se trabajó con 3 fuentes, diferentes pesos de las 3 fuentes. ¿Por qué tenemos 3 fuentes? Tenemos la fuente de la marca, la fuente del eslogan de la marca y la fuente que va a acompañar las piezas publicitarias. ¿De qué manera trabajamos imágenes? Algunas en blanco y negro, algunas en color cuando ya son personas más viejitas dentro de la historia del deporte. Y tenemos imágenes que en color se utilizan de una manera específica. Construimos uso de los colores que son el dorado, el negro y el blanco. Imágenes que van como en la historia o contando historias y que están alineadas a ese eslogan o ese concepto de campaña que se ha generado y que siempre está presente en todas las piezas que se van desarrollando. Alinea, sí. Muestra, sí. Crea unidad visual, sí. De concepto, sí. Y eso es lo que yo debo buscar como desarrollador publicitario que se genere en mis campañas. ¿Dudas, preguntas hasta este momento? Vale. ¿Qué sucede? Sucede que entonces la idea es que ustedes en esta semana, mientras nos vemos la otra semana, vayan pensando en esta parte inicial, en ese concepto creativo. Fundamental que ustedes generen un concepto que les dé línea a lo que quieren mostrar. Y ojalá ese concepto lo hagan en una frase muy bien estructurada y redactada que nos permita generar un buen concepto y una buena campaña publicitaria. Yo ya he venido haciendo unas ideas, ya tenemos una campaña entregada, pero bajo ella vamos a mirar ese concepto creativo, ese concepto que me da una frase, que me da una estructura, una forma, un contenido, un color. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Para qué? Porque esta guía nos pide que tenemos que hacer un key visual en nuestra actividad 1 y crear ese prototipo de pieza publicitaria. Pero para poder hacerlo, nos dice, retomen la campaña que se desarrolló para la estrategia creativa que ustedes ya presentaron, que tiene unos componentes de comunicación que se plantearon en el brief táctico y que tienen un desarrollo para el concepto creativo. Y de esta manera, analizando el brief, sus objetivos, el mercado objetivo o a quién quiero llegar. Y chicos, aquí voy a aprovechar porque he visto que ese mercado objetivo les ha dado mucha lora. Recuerden que el mercado objetivo es las personas a las cuales yo quiero llegar con mi campaña.
ese arquetipo de cliente, cuáles son esas características que tiene, esa razón por qué. Ese tipo de campaña que ustedes escogieron, el tono de la campaña, para poder desarrollar ese concepto que nos va a dar para hacer el key visual. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar a analizar esa entrega anterior para poder tener nuestro concepto de campaña, nuestro concepto creativo, para empezar a pensar en qué voy a hacer, cómo me gustaría que quedara mi key visual. Y entonces, cuando ya tengamos eso, la próxima clase, vamos a ver cómo se hace el key visual. Les voy a dar como unos ejemplos. Vamos a hacer un ejercicio para que ustedes identifiquen el key visual. Recuerden que esta evidencia va desde este lunes 11, que ya hoy es jueves, y va hasta el 24 de septiembre como fecha ideal de entrega. Recuerden que estamos en una nueva guía de aprendizaje que ya está habilitada dentro de la plataforma para que ustedes puedan ver, visitar todo el material que obviamente está dentro de la fase para que les permita en realidad enriquecer lo que estamos haciendo. Miren chicos, yo a veces soy un tanto intensa en una cosa y es en decirles, recuerden que ustedes son aprendices virtuales y en la mano de ustedes está el aprender. Aquí solamente nos vemos una vez a la semana para mirar qué es lo que hay que hacer, para que yo les dé una guía para resolver sus dudas. Pero ustedes tienen en sus manos la plataforma para que aprendan. Ahí hay un material de apoyo y ese es el que les ayuda a generar el aprendizaje y las actividades que ustedes deben hacer. En este momento ya estamos en la plataforma, están viendo, espérense que esto está como chiquito, para que me lo vean un poquito más grandecito. Listo. En la fase de planeación ya está activa la guía número 3. Acá podemos ver la guía de aprendizaje. Recuerden que es un recurso que ustedes deben tener muy pendientes porque de esta manera van a saber todo lo que vamos a ir desarrollando. Y adicional, obviamente, van a tener los espacios de las actividades a entregar y en material de formación van a tener un material que en este momento no está visible, que les voy a poner visible. Perdónenme, aquí lo hago en vivo y en directo. Listo. Para que ustedes tengan acceso a ese material de la guía 3, en donde van a tener material sobre plan de endomarketing, plan de comunicación y las de inglés. Esta parte inicial del Key Visual está dentro de un poco la parte 2 de identidad corporativa, de estructura de campaña, que nos va a ayudar a entender esta parte creativa que yo les estoy ahondando un poquito más. No sé si haya generado, Steven, cuéntame. Buenas noches, profe. Una consulta. Yo la verdad no he podido entregar las actividades anteriores. Yo quería consultarle hasta qué fecha máxima es el cierre para yo entregar esas actividades. Steven, ¿su merced recibió su plan de mejoramiento? La verdad no he podido ni siquiera revisar, profe. ¿Tú eres de qué ficha, perdóname? De la ficha, ya reviso, profe, qué pena. De la ficha 2721-707. Ah, listo, sí. Es que estamos aquí, tengo una confusión de fichas. Listo. Listo, planes de mejoramiento. Vamos a ver si estás por aquí. ¿Su merced revisó las calificaciones? Sí, señora, las últimas,
pero Sí, creo que hay actividades pendientes por entregar. vamos a mirar cuáles tienes. Estamos a, hoy es que 6 acá. Steven, ¿dónde andas, señorito Steven? Oscar Steven, no. Sí, señora. Oscar Steven, Rusi. Ajá. Listo, ya te vi. De la fase 1 no me debes nada. Es de las actividades actuales de la guía anterior. Sí, señora, el Ah, manual. bueno. Por eso no, bueno, no se ha generado plan de mejora como tal. Es por esa razón, porque se generó fue de la fase anterior. Ok, no te estreses tanto de la fase anterior, de la guía anterior, perdóname, de la guía 2. Va a quedar abierta para que ustedes puedan trabajar dentro de ella. Deben, obviamente, empezar a trabajar y ojalá a final de este mes estés al día con las actividades. Pero por favor no te vayas a atrasar con las actividades actuales, porque entonces tendríamos ahí sí un problema más grave. Entonces, la idea es que vayas adelantando lo que debes y vayas haciendo lo que estamos haciendo. Vale, profe, sí, en eso estoy tratando, pero he tenido como un mes complicado, entonces por eso Sí. te consulto. Vale, no te preocupes. Esa guía y esa guía, como estamos dentro de la misma fase, va a estar abierta todo el tiempo. Pero ojo, recuerden que los cuestionarios, por ejemplo, de inglés, se cierran en la fecha y bailas. Esos no tienen entrega tardía, entonces no la pueden presentar después de la fecha. Para que por favor esas evaluaciones y lo que son foros lo hagan dentro de los tiempos del cronograma. Sí, Dime, esos, Steve. digamos que esos ya los tengo al día. Profe, Perfecto. esas entregas que estoy debiendo ya serían sobre 80, ¿cierto? No serían sobre el Sobre 100%. 85, sí, señor. Gracias, profe. Vale. Dime, Esteban. No, ya, profe, ya me aclaró la duda. Era eso. Ah, bueno, listo, perfecto. Por eso es chévere que ustedes puedan entregar todo a tiempo. Cuando ya ocurre algo que ustedes me dicen, mire, es que me pasó esto, tuve un accidente, me robaron. Bueno, yo les digo, ok, entreguen tardío, pero acuérdenme a mí que fue algo de caso fortuito y que de pronto les voy a dar la oportunidad de que les califique sobre 90, sobre 95, sobre 100. Y adicional, cuando ustedes hacen una entrega de algo que yo les he calificado en Day, que les digo vuelvan a hacer o u otro profesor, ahí no importa la fecha de entrega, se les califica normal. Dime, James. Hola, profe. Profe, el key visual que vamos a realizar es parecido a lo que nos mostré lo del fútbol, que tiene que tener como algo así como varios, digamos que se hacen varias mesas de trabajo o va a ser solamente en una mesa y se va a colocar como, se le va a dar la imagen, la personalidad con los colores y todo eso. Se van a hacer varias mesas de trabajo y se van a trabajar varios elementos. Por eso les digo que trabajemos bajo el concepto. Si quieren empezar a trabajar los elementos, bien. Igual la próxima clase vamos a hacer un ejercicio en clase para la identificación de los elementos en los key visual. Ah, ya, profe. Dime, Esteban. Profe, pregunta, sobre ese proyecto que vamos a empezar en esta nueva guía, ¿es necesario seguir con la empresa o pues se puede tomar de otra empresa o se No, vamos a crear, o sea, se todo puede bajo tomar la otra misma empresa? empresa. ¿Todo para la misma empresa? Todo con la misma empresa. Todo lo vamos a trabajar bajo la misma empresa. Ok. Vale, listo. Porque nosotros necesitamos, por ejemplo, en este caso vamos a necesitar el plan de campaña que ustedes entregaron anteriormente. Entonces, si van a hacerlo sobre otra marca, tienen que hacer el plan completo. Entonces, pues, es como más trabajo. Ah, sí, señor. Sí, Esteban, total, para no acumular. ¿Alguna otra duda o pregunta?
Vale, muy bien. Chicos, porfa, empecemos a pensar. Hoy los dejo con la mente revuelta para que empiecen a hacer ese concepto creativo, para que piensen mucho en cómo quisieran ese concepto y cómo quisieran hacer esa campaña. Los dejo para que descansen, que pasen una feliz noche y nos vemos la próxima semana. Descansen, chicos, Dios los bendiga. Pues muchas gracias. Feliz Vale, noche. profe, buenas noches. Muchas Ya gracias. califiqué, miren, revisen si tienen que cambiar o mejorar algo. Chao, Ya chao. me toca trasnochar hoy. Ah, Chao. Vale, profe, muchas gracias. vale.